estamos leyendo. Es hora de viajar a través de las páginas a nuevos mundos y épocas. Leamos entre líneas y descubramos las historias más allá de lo que está escrito. Acércate. Este es El Librero de Naomi. ¡Comenzamos! No hay placer que no tenga por límite el pesar. Esta es una frase muy fuerte con la que comenzamos el día de hoy. Y es curioso ver que es una frase que pues lleva bastantes años circulando, porque el día de hoy platicaremos de un autor que se aleja un poquito de nuestros tiempos, pero insisto, autores que a lo mejor ya son, que vivieron en épocas más pasadas, por algún motivo siguen vigentes y lo descubriremos el día de hoy. Mi nombre es Naomi Márquez y te doy la bienvenida a mi librero mágico, El Librero de Naomi. Y pues precisamente te invito a que te comuniques con nosotros, a que nos mandes mensaje, por ejemplo al WhatsApp, el 449-637-5000, 449-637-5000, o también el teléfono en cabina, lo contestamos, el 449-994-6481, 449-994-6481, donde mi queridísimo Carlos Soros nos va a hacer favor de ahí estar pendientes de sus mensajitos y los estaremos comentando por acá. Te invito de paso a que nos sigas en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Conexión 92.7. Y de paso, pues suscríbete también en YouTube. Ahí tenemos contenido todo el día, desde tempranito hasta en la noche, y puedes disfrutar de todo lo que tenemos preparado para ti. Y pues bueno, te recuerdo que el episodio pasado iniciamos un viaje hacia el otro lado del mar. Nos alejamos un poquito de este lado de Latinoamérica, pero no en el idioma, porque nos fuimos hacia España. Y estaremos explorando algunos autores y autoras españolas. Y el día de hoy nos vamos más hacia lo clásico, porque vamos a hablar de un autor que pues yo creo que sentó sentó las piezas y las bases para que la literatura pues también tomara la forma que el día de hoy tiene. Si bien este autor todavía escribe en un formato un poco distinto al que nosotros leemos hoy en día, pues sigue siendo muy influyente. Ya te di varias pistas precisamente. Y si aún quieres saber de quién se trata, pues es un autor español que vivió hace varios siglos. Y pues si tienes la oportunidad, te invito a que cierres tus ojos, abras tu imaginación y me acompañes a este viaje, porque vamos a ir un poquito lejos en el pasado. Vamos a ir al 25 de noviembre, pero de 1562. Hasta el 1562 iremos, porque vamos a visitar. Si quieres saber a quién, te invito a que escuches lo siguiente. Soy Lope de Vega, uno de los escritores más importantes de la literatura española. Mi vida fue polémica, pero fui amante, padre, devoto sacerdote y sobre todo, poeta. Me llamaron el Fénix de los Ingenios. Escribí más de 1000 obras. Cervantes me dio el sobrenombre de monstruo de la naturaleza. Nací en la ciudad de Madrid el 25 de noviembre de 1562. A los 10 años, en el Colegio Imperial, ya leía latín y escribía comedias, como La Pastorela de Jacinto. Tras estudiar en Alcalá de Henares, amplié mis conocimientos en astrología y artes liberales, manteniendo siempre la curiosidad por el saber. Mi primer amor conocido fue María de Aragón, con quien fui padre en 1581. En 1582 me alisté en la expedición de la isla Terceira. A mi vuelta, mi segundo gran amor fue Elena Osorio, mi filis, casada con un actor. Cuando ella eligió a un rico, escribí libelos contra su familia. Por estos escritos fui encarcelado en 1587 y condenado al destierro de la corte por 4 años. Antes de partir, rapté a Isabel de Urbina, mi Belisa, y me casé por poderes el 10 de mayo de 1588. A los 25 años ya era un autor famoso. Cumplí mi destierro en Valencia, donde nacieron mi hija Antonia y los romances que se difundieron por toda España. Ahí
Me uní como voluntario a la Armada Invencible. Luego, serví como secretario del Duque de Alba. Este periodo de mi vida se tornó tormentoso con las muertes de mi hija Antonia y mi esposa Isabel. En 1595 regresé a Madrid. Fui procesado por amancebamiento y conocí a la actriz Micaela de Luján, mi Lucinda. En 1598 me casé con Juana de Guardo en un matrimonio de conveniencia. Quevedo bromeó, caso con carne y pescado. Entre 1599 y 1608 viví con Micaela en varias ciudades. Con ella tuve 4 hijos. En 1604 nació mi hijo Félix, de Micaela, y mi hijo Carlos Félix con Juana de Guardo, uno de mis vástagos más queridos. En 1607, a los 45 años, entré al servicio del duque de Sesa, mi protector y amigo. En 1610, compré la casa en la calle de Francos y me uní a la Orden Tercera de San Francisco. En 1612, murió Carlos Félix, dejándome muy afectado. En 1613 murió Juana de Guardo. Escribí La Dama Boba y El Perro del Hortelano. En 1614 me ordené sacerdote. A pesar de mi vida religiosa, volví a enamorarme de Marta Nevares, mi Marcia Leonarda, quien estaba casada. Fue el último gran amor de mi vida, y con ella tuve a Antonia Clara. Para 1620 ya había firmado 900 comedias. Escribí grandes obras como Lo fingido verdadero y El caballero de Olmedo. Marta quedó ciega y más tarde padeció de ataques de locura. Yo, afligido, fui nombrado capellán mayor de la congregación del Caballero de Gracia en 1628. En la égloga a Claudio me declaré haber escrito 1500 fábulas. En 1632 murió Marta de Nevares. En ese año apareció la que muchos consideran mi obra maestra, La Dorotea. Aún recibí más malas noticias, como la muerte de mi hijo Lope Félix y la huida de mi hija Antonia Clara. Seguí escribiendo y publicando mis rimas humanas y divinas. El 24 de agosto de 1635 sufrí un desmayo, recibí el Santísimo Sacramento y el 26 de agosto hice mi testamento. Morí el 27 de agosto de 1635. Mis honras fúnebres duraron 9 días y mis restos fueron depositados en la iglesia de San Sebastián. Mi producción fue tan sobresaliente que mis textos se siguieron publicando, incluyendo La Vega de Parzano en 1637. Lope de Vega es de quien platicamos el día de hoy y seguramente tú ya lo has escuchado en algún poema sobre todo o a lo mejor en alguna clase porque es un básico de verdad que se enseña siempre. Pero no estoy sola para platicar de Lope de Vega. Tengo una invitada muy especial que nos va a contar un poquito de su vida, de su historia y vamos a ir descubriendo más sobre este autor. Así que quiero dar la bienvenida nuevamente en este espacio a Argelia Gutiérrez, que nos acompaña el día de hoy. Ella es historiadora y también pues muy apasionada de las letras, como todos los que por aquí estamos compartiendo espacio. Y pues Arge, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenida, gracias por estar aquí. Hola Naomi, muchas gracias nuevamente por la invitación. Saludos para ti, para tu equipo y por supuesto para la amable audiencia que nos escucha. Pues precisamente gracias más que nada a ti por estar aquí y platicaremos de Lope de Vega, que a lo mejor muchos de los que nos escuchan dicen, ¿a poco todavía se habla de autores del 1500? Y pues sí, ¿no? Yo digo, estamos hablando de él. ¿Por qué a pesar de que ya han pasado siglos, por qué seguimos hablando de Lope de Vega? ¿Tú qué crees que sea lo más influyente de él? Es que autores como Lope de Vega han trascendido, incluso desde su misma época. Él ya era famoso y él podía vivir de sus producciones, sobre todo teatrales, porque él escribió muchísimas obras de teatro, pero también otras producciones que él contaba por cientos y decía que no había suficiente papel para reproducir todo lo que él había escrito. Imagínate tener tanto que decir que no te alcanza el papel.
Qué increíble. Pero bueno, ¿me decías? Entonces, ya en su tiempo era importante, entonces para empezar como historiadora pues se tiene que mencionar en un punto, pero incluso para las personas no historiadoras sigue siendo muy interesante, sobre todo porque su obra, a pesar de que fue escrita hace muchos siglos, sigue siendo vigente porque la humanidad sigue siendo la misma. Claro. Entonces, aunque estemos leyendo su texto del siglo XVI, siglo XVII, hay situaciones, aunque no sean exactamente iguales a nuestro siglo XXI, tienen matices bastante parecidos. Precisamente, pero entonces, aprovechando tu conocimiento histórico, ¿qué diferencias, digo, creo que son evidentes muchas, pero qué ha cambiado desde el 1500 hasta ahora 2025? O sea, ¿cómo era la sociedad en aquel entonces en tema de valores, en tema de costumbres, que ahora a lo mejor ya no conectamos, pero pueden seguir vigentes? El honor. El honor. O sea, wow. Sobre todo la palabra era algo Pesado. muy pesado. O sea, sobre todo para los hombres, si claro. prometían algo, se cumplía al pie de la letra. No ahorita que hombres mentirosos. No, humanidad mentirosa. Humanidad mentirosa, que hacemos changuitos por detrás de la espalda. No, ahí el honor era algo muy importante, el honor de la palabra, pero también el honor de otras virtudes, por ejemplo, la castidad, que en eso Lope de Vega nos falló un poquito, como vamos a ver. Oh, wow. Pero es sobre todo en su obra donde se ven esas virtudes que tenía la sociedad de su época, que eran muy importantes. A lo mejor para nosotros no tanto en importancia, pero igual todavía podemos entenderlas e incluso conectar con ellos. A ver, entonces ahora sí vamos a empezar con Lope de Vega. Lope de Vega, como nos decías, realmente pues él hace mucho teatro, y creo que tiene que ver con que en aquel entonces, en el 1500, no se acostumbraba a escribir como ahora tanto, ¿no? O sea, en tema narrativa, sino que era o hacías poesía, o si querías contar una historia, o era un poema épico, o era una obra de teatro. Entonces la mayoría de lo que vemos de Lope de Vega va a través de o la poesía o el teatro, ¿no? Entonces él se desenvuelve en estos ambientes teatrales que tienen mucho de literario, sí, es un género literario el teatro, pero también tienen muchos otros factores, ¿no? Pues finalmente es un escenario, son actores, es presencia, es escenografía. Pero, a ver, ¿qué nos puedes contar de este contexto en el que vive Lope de Vega? Lope de Vega, además de ser escritor, pues también le gustaba la guerra y le gustaban las mujeres. De hecho, Lope de Vega pertenece a lo que en historia y también en literatura se le conoce como el siglo de oro español. Es la época de Felipe II, era la casa de los Habsburgo, también conocida como la casa de los Austrias. Decían que el sol no se ponía en su imperio, porque estaba amaneciendo con ellos en Europa, España y parte de Europa Central también. Iba avanzando el sol, ya estaba anocheciendo por ahí, pero iba amaneciendo, estaba ya soleado en sus posesiones americanas, como lo fue nuestro actual México, que en aquel entonces era el virreinato de la Nueva España. Énfasis en virreinato porque eso se va a volver muy importante, el hecho de que no era colonia. Claro, claro. Y cuando se ponía el sol aquí, pues ya estaba amaneciendo en posesiones asiáticas como lo son las Filipinas. De hecho, de ahí viene su nombre, Filipinas por Felipe. Y ya iba anocheciendo ahí y otra vez amaneciendo en Europa. Entonces, por eso decían el imperio donde no se ponía el sol. Wow. Y esa gran dinastía en España inicia con Carlos I. Primero de España, quinto de Alemania, pero Felipe II es, como lo dirían ahora, vivió su prime, su momento cúspide, porque ya después el hijo Felipe III, si mal no recuerdo, pues ya a él no le gustaba tanto el gobierno como a su padre. Y aparte Felipe II también era con un orgullo español y, o sea, aparte por la guerra, también vivía una época de expansión el imperio, pero al mismo tiempo de que vivía esa expansión, esa gloria, también estaba viviendo decadencia, lo cual era muy curioso. Es y en un poco esta como época paradójico, ¿no? Es en esta época donde
también se empieza a asomar el barroco, que si bien el barroco nació en Italia y sobre todo tuvo muchos representantes italianos en distintas manifestaciones artísticas, en literatura el barroco dio un despegue en España impresionante. Ejemplo, yo quiero hacer justo una pausa. Vamos a destacar, porque el barroco es un tema por sí solo, y es una corriente artística. Para ejemplificar a Lope de Vega, ¿cómo sería la literatura barroca? Está muy cargada con muchos detalles. A lo mejor Lope de Vega es como el inicio, entonces todavía no se aprecia tanto como se podría apreciar en autores posteriores, pero ya se empieza a ver esa carga de detalles y el miedo al vacío. Precisamente, pues, el barroco no solo se vio en la literatura, también se vio en todas las artes, como en la mayoría de las corrientes, y justo es como muy cargada de significado. Hay muchos juegos de palabras y como que es un poco complejo porque se ornamenta mucho la palabra, la escritura, ¿no? Y esto es pues similar. Por ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo que podemos dar del barroco es en la arquitectura, porque es muy gráfico y hay catedrales que de repente, si ustedes observan, si no me equivoco, la de Zacatecas es un ejemplo. La de Zacatecas, pero incluso la de Aguascalientes. La fachada de fuera, por dentro ya no. Pero la fachada fuera. De afuera es barroco salomónico o helicoidal, lo sabemos por la forma que tienen las columnas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y pues justo son ejemplos las catedrales en ese entonces, que también tiene que ver con toda la época y la religiosidad y bueno, la presencia del catolicismo en las catedrales y en la arquitectura. Es muy gráfico cómo está cargado de elementos y de detalles y de cosas que a lo mejor desde lejos se ve como demasiado, pero si te acercas, cada detalle ahí está y es muy minucioso, y la literatura no es la excepción. Entonces, como nos decías, Lope de Vega es como estos inicios dentro de la literatura barroca, ¿no? Y el siglo de oro, porque viven la decadencia y el esplendor al mismo tiempo. ¿Recuerdas que hice énfasis en virreinato? Virreinato, claro. Porque sí sacaban mucho plata y de otros metales preciosos de sus virreinatos, pero por lo mismo de que eran virreinatos y no colonias, solo se le pagaba una parte, ni siquiera la mitad, mucho menos de la mitad a la corona, y la corona pues gastaba mucho en guerras. De hecho, Lope de Vega estuvo en la que se conoció como la Armada Invencible, que resultó ser no tan invencible. Afortunadamente él sobrevivió. O sea, ¿era militar también? Sí, también. Y sacerdote. O sea hizo de todo un poco. Sacerdote, militar y escritor. No todo al mismo tiempo. Lo de escritor sí, pero... Bueno, creo que justo es la bondad de la escritura, ¿no? Que no importa cuál sea en su momento a lo que te dediques, te puede siempre congraciar con casi cualquier otra cosa. Siempre puedes estar escribiendo. Igual era admirador y estudioso de las matemáticas y la astronomía. De hecho, algo que lo caracterizó es su gusto por aprender. Tenía una curiosidad para todos los temas. Eso es importante. Y bueno, se nota, se desempeña en diversos contextos, pero pues sí, es interesante. No sabía que también había sido soldado. ¡Wow! ¡Qué gran personaje! Pero bueno, me decías entonces que él entra en esta parte del inicio del barroco, y en México, pues sí, en la Nueva España y España había como abundancia, pero al mismo tiempo decadencia, por el tema de ser un virreinato y no una colonia. Aquí me entra una pequeña pregunta. ¿Qué diferencia entonces habría entre un virreinato y una colonia? Que el virreinato tiene un gobierno más autónomo y en general pues, se puede administrar a sí mismo, y mucha de la plata, del oro, de lo que se extraía, se quedaba aquí. Quizá no en la forma literalmente de los lingotes de oro y las monedas de plata, pero por ejemplo las construcciones de las catedrales y demás edificios. También igual muchos se lo llevaban. De hecho, mucha plata mexicana acabó en China porque a los chinos les gustaba la plata. Entonces ellos recibían la plata a cambio de la seda y de la porcelana y de todas sus producciones. Claro que era culpa de los españoles, tampoco vamos a decir gracias españoles, porque no nos trataron tan mal como los ingleses trataron a sus colonias, porque pues no. No es el caso. O sea,
no lo hicieron porque esas eran colonias y ahí de plano era extraer y llevarse todo lo que se podía, no dejaba nada. De hecho, recuerdo haber visto un meme que decía, una iglesia en cualquier ciudad de los protestantes, de los anglicanos, de los ingleses, y es un edificio sencillo. Ujú. Iglesias en territorios administrados por la corona española, y aunque fuera un pueblo con 2 o 3 familias, era una iglesia impresionante e imponente, No por se lo mismo de que escatimaba. había la riqueza que quizá al momento de administrarla por parte de Madrid, pues ahí ya les fallaba un poquito y también Claro. pues estaban constantemente en guerra. Constantemente en guerra. Entonces este es el contexto en el que se desenvuelve y trabaja en diferentes momentos y al paralelo de distintas otras profesiones, Lope de Vega. Y creo que se refleja mucho, ¿no? A lo mejor esta parte de que se estaba viviendo en España, porque creo que es lo que tú mencionabas, el honor, ¿no? Este tema es muy, muy frecuente en la escritura en general de Lope de Vega y se puede conjuntar mucho con ese sentido de identidad y de patria, ¿no? Que de repente, pues justo España estaba pasando por temas sociopolíticos interesantes y ahí también es cuando a veces este sentimiento de patriotismo sale más a flote. Vemos otros ejemplos en otras épocas, en otros países, pero el honor es protagonista, ¿no? En sus historias, ¿verdad? Así es, sobre todo de la que vamos a recomendar, pero bueno. los dejamos como en suspenso por ahorita. Ok, y a ver, otro de los temas, por ejemplo, de los que escribía Lope de Vega, y yo creo que esto sí se ve de repente como toquecitos en sus obras de teatro, pero creo que también es mucho más presente en su poesía, tiene que ver con la fe católica particularmente, porque también escribe mucho sobre temas religiosos, como por ejemplo, ya lo escucharán en la narración que les tengo preparada, es un poema que es precisamente muy, muy religioso. Y creo que también pues tiene que ver con el contexto, ¿no? Justo dices, creo que se invertía mucho en las iglesias, en las edificaciones de los templos, más que en otro tipo de cuestiones. Y esto nos habla mucho de que a la sociedad le interesaba mucho el estar bien con la fe. Que es interesante, creo que es algo que ha cambiado a lo largo de los años, pero no tanto. Pero pues por ahí sigue, ¿no? Sí, era muy, muy importante. Yo creo que si Felipe II estuviera vivo, intentaría volver a poner la Inquisición, que tampoco la Inquisición no es como lo imaginamos. De hecho, en museos de la Inquisición he llegado a ver guillotinas, nada que ver. Con lo que se ve así como... Porque la Inquisición no podía derramar sangre. Ok. O sea, si te castigaba, te metía un miedo de te vas a ir al infierno, pero no podía derramar sangre. ¿Porque era pecado? ¿Por qué? Y porque era gráfico, eso no estaba bien. Wow. Tenía otras formas de atormentar. Ok. Pero sin derramar sangre. Entonces, pero sin derramar sangre. Wow. Y la religión católica era algo sumamente importante. De hecho, bueno, ahorita vemos que España ya está conviviendo con otras religiones, sobre todo otra que no quiero mencionar, pero los que son así muy patrióticos dicen Dios, patria y el rey. Okay. Que en México creo que dicen Dios, patria y familia porque no tenemos rey. Entonces vemos ahí un extremismo que a lo mejor en la época de Lope de Vega esa frase no existía, es más propiamente del siglo XIX cuando inició. Pero sí está la cuestión religiosa. Para empezar, él se hizo sacerdote. Claro. A pesar de haber enviudado como 2 veces, tener el montonal de hijos, y aún siendo sacerdote seguía teniendo ser sacerdote? amantes. ¿Así? Wow. Porque se supone que al enviudar, pues ya no tienes ese lazo que la iglesia hizo y el hombre no puede deshacer porque pues ya pasó a la vida eterna, la que fue tu mujer, bueno, en el caso de Lope de Vega, claro, que enviudó 2 veces. Pero igual él como sacerdote siguió teniendo amantes e hijos y se agüitaba cosas, o sea, tuvo una vida bastante curiosa, se metía en polémicas, de hecho se llegó a pelear con Cervantes, lo cual pues a lo mejor es triste porque los dos son pilares de la literatura española y sí eran amigos, pero después se pelearon probablemente
por culpa de Lope de Vega, porque pues era tan talentoso, tan productivo, que todos querían ir a ver sus obras, que se le subió a la cabeza y Claro. se sentía mejor que todos, se sabía mejor que todos, se lo hizo saber a Cervantes, entonces tuvieron No creo que le ahí haya gustado mucho Cervantes. un pleito público, porque Cervantes sí llegó a escribir en su prólogo del Quijote Ok. ciertas indirectas a Lope de Vega, y Wow. Lope de Vega, pues él también escribió indirectas a Cervantes, y ahí se la llevaban los dos. Excelente, chismecito literario. Entonces, si en algún momento ustedes tienen la oportunidad, porque también de repente es un libro retador de El Quijote de Cervantes, no estamos hablando particularmente de Cervantes, pero pues si lo leen en algún momento, analizan esa sutil hostilidad hacia Lope de Vega. Pero a ver, profundizando en Lope de Vega, pues nos escribía justo sobre temas mucho que ver con el honor, mucho que ver con la fe, pero también con el amor, que pues veíamos que fue un hombre enamorado, por lo que nos contabas, que pues se casó varias veces, tuvo varios hijos, pero también pues él nos representaba el amor como una fuerza poderosa que puede llevar a la felicidad o a la tragedia, dependiendo de pues las situaciones, ¿no? Y por ejemplo esto se ve mucho en sus obras como La Dama Boba o El Perro Hortelano, que también de repente es bastante sonado, de Lope de Vega. Pero también explora el tema del amor más allá de la muerte, esto más en su poesía, pero es interesante porque creo que a veces, hablando de amor, nos enfocamos solo en alguna manifestación del amor, ¿no? No de otras distintas manifestaciones del amor, como lo puede ser el amor más allá de la muerte, el amor a lo mejor, ya lo profundizaremos precisamente, el amor a tu comunidad, a tu pueblo, por así llamarlo, no solamente un amor romántico, ¿no? Y pues bueno, también nos habla de temas históricos, temas muchos sobre las costumbres, y hay crítica social, incluso desde el 1500 se ve crítica social, porque bueno, yo creo que a la sociedad siempre le vamos a poder criticar algo, ¿no? Y el teatro era una herramienta perfecta, porque nada más le cambiabas el nombre a las personas políticas o lo que sea que fueran, que quisieras criticar, y al ser representado todo el mundo se enteraba. ¿De quién era? Y captaba Qué la maravilla. indirecta. Increíble, wow, qué gran técnica de mandar indirectas. Pero creo que podemos ejemplificar mucho todo el estilo de Lope de Vega a través de una de sus obras ahora más recordadas. ¿Y qué te parece si entonces vamos a la recomendación literaria? Adelante. Si la lectura es tu pasión, aquí te va nuestra recomendación. Recomendaciones literarias. Y bueno, coincidimos en esta recomendación porque yo creo que es muy buena. Y a ver, me gustaría que comenzaras tú para decir qué es lo que estamos recomendando el día de hoy. Estamos recomendando Fuente Ovejuna, como seguramente algunos de ustedes pudieron vaticinar, que fue publicada por primera vez en 1619, aunque seguramente se escribió un par de años antes. Y es histórica porque Lope de Vega se basó en algo que había pasado un par de décadas antes, pero igual le cambió sobre todo la trama principal. Ok. Porque en la historia el problema principal sí eran cuestiones tributarias, pero en Fuente Ovejuna ya era el honor. El honor. Que justamente, bueno, el honor yo creo que también más actualmente es un concepto bastante abstracto, ¿no? Entonces de repente es un poco difícil de definir qué es el honor, a qué tenemos honor. Es curioso, pero creo que aquí está un poco claro, ¿no? Hacia qué se refiere con el honor. Y bueno, un pequeño contexto, Fuente Ovejuna es una obra que nos habla así como en general, ya después de obviamente sus debidas desarrollos de trama y de personaje, sobre un pueblo que se rebela contra el comendador Fernán Gómez de Guzmán. El comendador pues era justo quien cobraba los impuestos, y él abusa de su poder y además oprime a los aldeanos. Esto es así como un contexto súper general. Y bueno, no sé si dar spoilers o no, pero digamos que el pueblo se une y no se deja solo. Así vamos a ver si profundizamos más, ¿no? Pero en contexto general, de eso va Fuente Ovejuna. Entonces, lo que pasó pues en la historia, el pueblo se rebeló porque pues, eran muy abusivos con los impuestos, y
no se veía reflejado pues el pago que hacían todos para el bien de la comunidad, pero Lope de Vega escribió que los casos de la honra son mejores porque mueven con fuerza a toda la gente. Okay. Entonces yo creo que así hay que dar un pequeño spoiler. Adelante. Lo que pasó es que a la hija del alcalde del pueblo de Fuente Ovejuna, el comendador abusó de ella. Aquí Por es donde no hablamos decir del algo muy honor, fuerte, entonces precisamente. por eso mancilló el honor de Laurencia. Entonces el pueblo, o sea, de por sí ya estaban bastante hartos de los abusos, porque Laurencia no había sido la primera chica en ser víctima de los asedios del comendador. Y no es que les haya calado más por ser la hija del alcalde, sino que fue como la gota que derramó el vaso. Claro. Porque de hecho es un pueblo muy unido, y es por eso que Fuente Ovejuna y Lope de Vega en general pueden y deben seguir siendo vigentes, porque Claro. aquí vemos la unión del pueblo harto de unas autoridades que no están respondiendo como Claro. deberían. Y creo que lo he mencionado en diferentes ocasiones en este espacio. La literatura siempre tiene aunque sea un gramo de algo político, ¿no? Y no podemos ignorar la realidad. Y creo que coincido en ese sentido, que es lo que mantiene vigente, ¿no? O sea, vemos a un pueblo que de repente pues está harto de una autoridad que pues no cumple con su responsabilidad, con su obligación, pero pues sí goza de lo que es ser una autoridad. Y por ejemplo, simplemente aquí en México, no hay que irnos tan lejos, pero pues bueno, hay todas partes del mundo en donde se ve esto, lamentablemente. También vemos actualmente a personas cansadas. La verdad sí quiero aprovechar el espacio para mencionar justo muy recientemente las noticias, el tema de los bloqueos carreteros por los campesinos. Vemos que el pueblo se sigue uniendo, ¿no? Se sigue comulgando para un bien común, por a lo mejor algún tipo de cansancio o algún tipo de necesidad que se confía en las autoridades y de repente no se satisface del todo, como pasa en Fuente Ovejuna, ¿no? Que pues como dices, el tema de que se manche el honor de Laurencia, pues ya es la gota que derrama el vaso, pero pues había muchas gotitas más que lo llenaron, ¿no? Sí. Y pues bueno, creo que algo interesante de Fuente Ovejuna, yo recuerdo haberla leído ya hace algunos años, esta obra, a pesar de que tiene un lenguaje distinto al que nosotros hablamos hoy, pues acostumbramos más, es un lenguaje mucho más, pues no sé cómo describirlo, no sé si decir arcaico, porque no creo que caiga en lo arcaico. No, arcaico no, No, ¿verdad? solo pues diferente. Antiguo. Antiguo, sí, un lenguaje antiguo, a pesar de estar escrita, por ejemplo, en un formato teatral, que también de repente no estamos tan acostumbrados a leer teatro, que también es muy cómodo para mí, en mi opinión, leer teatro, porque te dice el personaje y su diálogo, ¿no? Y ya de repente solo vas leyendo como la ambientación y así, pero es interesante leer teatro también. Y aparte, para quienes se agobian, por ejemplo, con el ya citado Quijote, pues tremendo libro. Libro así pues enorme. Un teatro no puede durar demasiado porque se tiene que representar. Es una obra, claro. 2 horas aprox, más, menos, dependiendo también de la duración de la obra. Yo, por ejemplo, a Fuente Ovejuna también lo leí en una sentada porque me la habían dejado de tarea en la prepa, pero me reencontré gratamente con la obra precisamente por Laurencia, porque la OSA presentó junto con una compañía de baile, obviamente, un ballet donde Laurencia ya era la protagonista, que en la obra de teatro en Fuente Ovejuna pues no es Laurencia, es el pueblo. De Fuente Ovejuna. Que es interesante como personaje, o sea, porque vemos obviamente a los personajes, vemos a Laurencia, vemos a uno muy mencionado que es Frondoso, vemos al comendador, pero realmente eso creo que es una propuesta muy novedosa en su época. El protagonista de la historia de Fuente Ovejuna no es un individuo, es un pueblo, es un colectivo, y eso es interesante. Es interesante también porque ya el pueblo y los campesinos dejan de ser como el fondo o gente que aparecía nomás por ahí para el bien de la trama, pasarle cosas a los protagonistas o lo que sea. ¿No? Aquí ya también tienen voz propia y todos se unen, y pues cuando se vengan, no vamos a decir cómo, porque eso sí es spoiler. Si se vengan del comendador,
todos se identifican con su pueblo. Entonces cuando le preguntas de pues quién fue el que hizo la venganza contra el comendador, Fuenteovejuna lo hizo, señor. Sí, y de hecho es muy interesante, justo, creo que esto es lo que me encanta, o sea, porque no vamos a decir cuál es la venganza. Tal vez algunos ya hayan leído esta obra y ya la sepan, tal vez algunos la estén intuyendo por ahí, pero el hecho de que nos muestra este honor colectivo en el que el pueblo se mantiene unido y en el que, a pesar de que ya más adelante en la trama se ven situaciones en las que pues algunos pudiesen confesar qué fue exactamente lo que pasó, se mantienen unidos y justo como es el protagonista del pueblo, sigue unido, o sea, no vemos en algún momento una división, y leerlo es increíble, o sea, como tú dices, es una obra de teatro que realmente, como está escrita para representarse en cierto tiempo, tú lo puedes leer en 2 horas, como nos comentabas, pero a pesar, justo creo que era un punto al que quería llegar, de que esté en un lenguaje mucho más antiguo, de que a lo mejor pues es una sociedad distinta a la que, distinta entre comillas obviamente, a la que vivimos en la actualidad, y es un contexto a lo mejor con el que uno no empatiza tan fácilmente porque pues es del 1500, o sea, también estamos un poco separados de esos siglos. A pesar de eso, es una historia que en lo personal a mí, y espero que también a ustedes, si es que se animan a leerla, me tuvo sentada así en la orillita de mi silla, emocionadísima, y de esos libros que luego no son tantos, que tú te emocionas y gritas y brincas mientras vas leyendo, y estamos hablando de una historia de 1500. Eso es increíble, en mi opinión. Increíble, y también es el talento de Lope de Vega, porque no era tonto. No, claro que no. Sí voy a criticar al comendador, pero no a la monarquía, porque vivo en tiempos de un absolutismo. Claro. Entonces, los reyes católicos, que también son personajes, pues son los buenos. Sí, justo. Y aparte, otra vez, el catolicismo. El catolicismo muy presente. Y bueno, de los temas que justo siguen vigentes, lamentablemente creo yo, es el abuso de poder y por ejemplo, a lo mejor algo con lo que no sentimos que sea tan vigente, pero yo creo que sí lo sigue siendo, es la solidaridad, ¿no?, de este pueblo, que es la palabra que debería ser. Y debería serlo, la solidaridad. Y yo creo que aquí también quiero aprovechar para invitarlos a que veamos un poquito más allá, a lo mejor, de nuestro contexto, de nuestro metro cuadrado, y seamos solidarios con distintas causas, ¿no? La solidaridad del pueblo, que nos demuestra que, así como esta trilladísima frase, que no sé si ya es dicho o se queda en frase, pero que la unión hace la fuerza, ¿no? O sea, creo que es lo que describe por completo la trama de Fuenteovejuna, ¿no crees? Así es. Sí, precisamente. Y pues bueno, la verdad, yo sí quería recomendarlo, coincidimos, Argelia y yo, el día de hoy con esta recomendación, porque, bueno, yo particularmente, por lo que les comentaba de mi experiencia personal de lectura, que a pesar de que pudiese parecer una obra ajena, no es tan ajena y te mantienes súper emocionado, y si tienen la oportunidad de leerla y también comentarla con alguien más o hacer algún tipo de club de lectura con alguien, leerla en conjunto, ampliamente les invito a que lo hagan, porque es muy, muy llenador compartir esos comentarios, este sentimiento que de verdad se te contagia, el honor que tenía por ahí muy presente Lope de Vega y esta unión, y pues todos queremos ser Fuenteovejuna. Y sí, sirve de inspiración, o sea, no vamos a hacer lo mismo que hizo el pueblo, porque ya estamos en otro siglo, ahora sí ya no podemos tomar ese tipo de venganzas. No nos vamos a vengar, pero sí podemos tener la resiliencia que tuvo el pueblo, y sobre todo la unión ante los momentos de crisis. Precisamente, y yo creo que eso es lo que nos podemos quedar de esta obra de Fuenteovejuna, y pues son valores que nunca caducan de una u otra manera. No importa el paso del tiempo, no importa la circunstancia, siempre hay cosas valiosas que se rescatan, y yo creo que es una de ellas, ¿no? Este tema de la unión, este tema de la solidaridad, del honor, pues ahora sí que de un pueblo junto, un pueblo unido, que no se dejen. Y bueno, esta es la recomendación, Fuenteovejuna, de Lope de Vega. Pues es una obra así ya bastante
antigua. Bueno, no sé si bastante, pero ya no es de esta época. Sí, ya 400 años y pico. 400 años y pico, pero a pesar de eso muy muy vigente como lo mencionábamos. Y de hecho pues no me ha tocado verla en teatro, pero tú nos comentabas esta como representación de la osa, ¿no? Ballet. Del ballet, qué maravilla. Si tienen la oportunidad de repente que alguna compañía o por ahí haya una representación en teatro, pues yo sí iría, me avisan y nos vamos juntos. O por ejemplo, yo no supe de esta representación en ballet, de hecho que hubo, no sé ni siquiera hace cuánto tiempo, pero me hubiera gustado. Pero bueno, cuando no se puede, cuando no toca, no toca. Bueno, ya cuando me entere de este tipo de eventos te aviso. Claro que sí. Y pues bueno, volviendo a Lope de Vega, hay un tema, por ejemplo, me gustaría profundizar en la religiosidad. Vemos que, como nos decías, fue sacerdote con sus altos y bajos, pero pues fue sacerdote. Y en su poesía lo vemos muy presente. Esto, pues ya lo mencionábamos, tiene que ver, sí, con la época, con que es en España. España siempre pues lo vemos desde la conquista en México, ¿no? Es casi lo primero, me corregirás como historiadora, pero es lo primero que se instaura, ¿no? Pues la religión, el catolicismo, los valores que se intentan compartir hacia la conquista, ¿no? Sobre todo eso por los reyes católicos sentían el deber de... Es que ellos no conocen a Dios, no conocen la verdadera fe, tenemos que llevárselo. De hecho, pues ya que hablé de la Inquisición, la Inquisición tenía prohibido juzgar indios. Oh. O sea, llegó a juzgar uno y se dijeron de no, esto no estuvo bien porque como ellos no tienen la oportunidad o no la han tenido de conocer a Dios, pues no los podemos juzgar como los españoles peninsulares que de toda su vida conocen a Dios. Entonces la Inquisición sí estuvo aquí, pero era para juzgar a los españoles que vivían aquí, no a los indígenas. Wow, mira, no sabía, qué dato tan interesante. Y bueno, esta religiosidad se ve pues de repente ahí plasmada en muchos poemas. Y por ejemplo, imagínate que yo llego y te digo, Argelia, te voy a recomendar a un autor que escribió un poema religioso. Pues como que de repente, no sé si a todos nos llame la atención, pero yo creo que hay muchas cosas que valen la pena más allá de las temáticas, si nos gusten o no, porque entendamos que es un contexto distinto en el que podemos apreciar dentro de la poesía. Por ejemplo, estamos hablando de una poesía clásica, ya no es algo como más actual que de repente vemos verso libre u otras cuestiones, pero yo creo que algo que sí podemos analizar y que podemos apreciar mucho es este uso de la palabra, que era mucho más retador, yo creo, en el verso pues medido. Tenían más reglas de ritmo en la métrica y pues yo creo que ahora ya hasta aburren, pero en esa época era la norma. Sí, era la norma, precisamente. Y sí, de repente es un poco pesado leer poemas así más estructurados, sonetos u otro tipo de estructuras, pero incluso ya que tú le vas agarrando el ritmo y le vas así como que disfrutando, pues justo aprecias mucho la musicalidad de un poema. Entonces yo creo que eso me gustaría destacar de Lope de Vega. Su escritura poética pues se apega mucho y no es fácil, no es fácil, pero a pesar de que era una época en la que justo en inicios del barroco, que se adornaba mucho, que había muchos elementos, la escritura de Lope de Vega sigue teniendo cierta sencillez y cierta claridad que a nuestra época pues facilita muchísimo más la lectura. También, por ejemplo, en el teatro revolucionó mucho al crear la tragicomedia, que es un género que pues no existía. Vemos en la Grecia clásica la tragedia o la comedia, que socialmente la tragedia iba dirigida hacia clases sociales pues altas, ilustradas, y la comedia era para el pueblo llano. La tragicomedia es algo así como muy extraño que surge para la clase media. No, la clase media. Pero... no, bueno, ya evoluciona no tanto en clases, sino en otros tipos de cuestiones. Pero la tragicomedia justo es uno de los que lo crea, y yo creo que en el teatro actual es de los géneros más pues recurridos, ¿no? O sea, no vemos, creo que actualmente no se escriben tantas tragedias, tal vez sí muchas comedias, pero más tragicomedias. Sí.
Entonces es una de las aportaciones de Lope de Vega a la humanidad, la tragicomedia, donde se combinan elementos de la tragedia y elementos de la comedia. Y también, por ejemplo, había una característica que se le conoce como polimetría. Él la utilizaba en una gran variedad de estrofas, adaptando el tipo de verso al contenido y a la situación dramática. Esto hablando de teatro, y además, innovador para el 1500, él fusionaba géneros como la novela pastoril, la épica, la lírica y pues obviamente teatro. Entonces, pues Lope de Vega fue un gran escritor que, a pesar de que pueda parecer ya un poco lejano, pues sigue muy vigente, ¿no crees? Así es, era prolífico tanto en su producción como en sus hijos, en sus escándalos. Entonces también su historia de vida es incluso divertida. Ok, a ver, por ejemplo, ¿hay algún dato curiosillo? Pues aparte de lo que yo mencioné, Ajá. como que se peleó con Cervantes y se iba a la Armada Invencible. Uh-huh. Fue exiliado de Madrid, Ok. porque una de sus antiguas amantes lo demandó por difamación, y es que pues ellos tenían un adulterio porque ella estaba casada, él todavía no. ¡Qué escándalo! Y ella enviuda, pero en vez de irse con él, se casa con otro. Entonces él, en un despecho, pues despotricó contra ella en sus versos y en sus producciones literarias, y eso la afectó tanto a ella, y sobre todo porque la gente sabía a quién se refería, ella, que no se lo pudo librar de otra forma que acusándolo ante las autoridades, y lo desterraron de la corte por 2 años y en general de Madrid por más tiempo. En unos lados dice que 6 años, en otros que 8, y se fue entre comillas porque pues se le valió el exilio, y de todos modos, aunque no se podía presentar públicamente, igual iba a Madrid y seguía teniendo sus aventurillas por ahí. Que recordemos que también en esas épocas el exilio era incluso peor castigo que la muerte, ¿no? El no pertenecer a la sociedad era incluso peor visto que... O el estar lejos del terruño, porque él era de Madrid. Ok, y pues fue exiliado. Mira, yo no creo que fuera difamación por lo que cuentas. Yo creo que sí era muy real lo que estaba diciendo, pero pues bueno, tendríamos que haber vivido en ese entonces para descubrirlo. Y fue todo un personaje entonces, realmente, ¿no? Sí, o sea, hay mucho que decir sobre él y mucho que seguir investigando, y que eso ya nos tocará a los historiadores, pero ¿qué somos nosotros sin el público que nos lee y nos escucha? Y bueno, es por eso que también procuramos estos espacios. Y pues precisamente antes de seguir terminando ya casi con Lope de Vega, ¿qué les parece si hoy, que es jueves, vamos a escuchar el reto de escritura de esta semana? Para alcanzar el honor, no necesitas una reluciente armadura, sino la creatividad para cumplir con el reto de escritura. Reto escritor de esta semana, pues justo con lo que platicábamos de Fuenteovejuna, yo quiero que esta semana se reten a escribir, ya sea algún tipo de poema, algún tipo de cuento, de narrativa, de lo que ustedes deseen, que tenga que ver con una protesta, con algo que a ustedes les inspire, algo por lo que ustedes tal vez estén inconformes y quieran levantar la voz. Entonces van a escribirlo y me lo van a compartir. Van a primero pensar ustedes sobre qué quieren protestar, porque hay muchas maneras de protestar y yo creo que precisamente la escritura es una muy buena. Entonces piensen sobre qué quieren protestar y escríbanlo. Puede ser tal cual como un manifiesto, puede ser a lo mejor una trama ficticia en la que se proteste acerca de una causa, puede ser algún tipo de poema o puede ser cualquier tipo de cosa. Pero lo importante es que tomes papel, pluma, una servilleta, tu teléfono, lo que sea, pero que escribas. Y si así lo deseas, puedes compartírmelo a través del 449-637-5000 o a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como Conexión 92.7. Ahí lo estaré revisando y lo estaremos comentando la próxima semana. Y pues a lo mejor si tú no te animas a enviarme tu texto completo o algo, solo dime, yo cumplí el reto de escritura, yo lo cumplí, escribí sobre esto y ya con eso nos damos por servidos. Pero si de todos modos no te animas por ahí a compartir aún tus escritos, lo importante es que no dejes de hacerlos, porque pues yo creo que también la constancia es una clave muy importante en la escritura. Y pues bueno, constancia y ser prolífico como lo fue
Lope de Vega. Entonces, Argelia, ¿algún comentario así final para sintetizar con Lope de Vega? Lope de Vega fue todo un personaje, sobre todo de la literatura, pero lo tenemos presente en otros ámbitos, entonces puede ser inspirador, obviamente no para ser como él, porque sí era muy polémico, se metía en muchos problemas, pero sí por ese gusto por escribir, pero también el gusto por conocer de cualquier tipo de ciencia y disciplina. Precisamente, y pues un gran ejemplo en ese sentido, a lo mejor no como persona, pero sí como escritor, porque él, pues como decíamos, fue súper prolífico. Ahorita no tengo el dato exacto, pero pues escribió muchísimas obras. Como decías, incluso muy posiblemente se despertó envidias con Cervantes, pero pues era muy aclamado, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. En 1616, o sea, todavía le quedaba un poco de vida. Ajá. Él escribió que había escrito 900 comedias, ¿Qué? 12 libros de diversos sujetos, prosa y verso. ¡Wow! ¿900 comedias? Según él. ¡Wow! Bueno, Sí, habría que yo contarlo. creo que sí, o sea, sí le creo que Yo también le haya creo. podido llegar a esa cifra. Digo, supongo que no todas también llegaron al teatro, no todas se representaron, pero... O algunas más que otras. O algunas más que otras, algunas más populares, como Fuente Ovejuna, por ejemplo. Pero, wow, sí que fue prolífico. Mira, no tenía el dato exacto, pero me quedo sorprendida. Ya ni puedo hablar. Me quedé sorprendida. Entonces, pues sí, es un gran escritor. Y, pues, para concluir, yo quiero justo decir que tal vez, pues, no es a lo mejor de primera instancia el escritor que si tú abres un libro conectes, porque sientes a lo mejor que no es de tu época, que a lo mejor no entiendes de lo que habla, que a lo mejor dices yo porque estoy leyendo a un autor de 1500, pero te invito a que le des una oportunidad y que te vayas más allá de esos tal vez prejuicios iniciales, a lo mejor de que si te lo encargaron en la escuela, de que si a lo mejor te sientes obligado a leer algo de Lope de Vega o no te llama la atención, a que le des una oportunidad porque te vas a sorprender. De verdad te vas a sorprender y vas a conectar increíblemente. A lo mejor va a ser un poco retador en el sentido de que tal vez ocupas tener un diccionario en la mano, tal vez ocupas estar leyendo varias veces un mismo párrafo para tener clara la idea, porque, insisto, es un lenguaje pues más antiguo, distinto al que nosotros pues acostumbramos en la actualidad. Pero también esos tipos de retos que nos sacan de nuestra zona de confort son los que nos hacen crecer como lectores, ¿no crees? Así es. Entonces, ampliamente recomendado Lope de Vega y especialmente Fuente Ovejuna. Especialmente Fuente Ovejuna, más en la actualidad. Y yo creo que esa se va a quedar vigente para siempre, desde que se escribió. La humanidad y los problemas entre pueblo y gobierno siempre van a ser los mismos. Y siempre van a existir. Entonces, pues tómenlo como inspiración. Y también, justo en este sentido, pues espero sus escritos de protesta. Y pues bueno, con esto vamos cerrando. Yo te agradezco, Argelia, por estar aquí el día de hoy, por estar con nosotros. Muchas gracias por este análisis histórico, este análisis de Lope de Vega que nos compartes. Gracias también a ustedes por invitarme y espero poder seguir compartiendo en este espacio. No, claro, y bueno, ahorita que estamos hablando de España y de épocas que no conocemos, es un gusto tenerte por aquí. Gracias. Y pues yo me despido, mi nombre es Naomi Márquez, pero sin antes te dejo con un poema. Precisamente este poema tiene que ver con las narrativas religiosas que hace Lope de Vega. Nos cuenta de una manera, pues sí, bastante interesante sobre la crucifixión de Jesús. Entonces, más allá de tu fe, tu religión y tu creencia, te invito a que lo escuches y a que te quedes en sintonía y no te pierdas de mi librero mágico, el librero de Naomi. A Cristo en la cruz, poema de Lope de Vega. ¿Quién es aquel caballero herido por tantas partes, que está de expirar tan cerca y no le socorre nadie? Jesús Nazareno, dice aquel rétulo notable. ¡Ay Dios! ¡Qué tan dulce nombre no promete muerte infame! Después del nombre y la patria, rey dice más adelante, pues si es rey, ¿cuándo de espinas han usado coronarse? 2 cetros tiene en las manos. Mas nunca he visto que claven a los reyes en los cetros los vasallos desleales. Unos dicen que si es rey, de la cruz desciende y baje, y otros,
que salvando a muchos, así no puede salvarse. De luto se cubre el cielo, y el sol de sangriento esmalte. O padece Dios, o el mundo se disuelve y se deshace. Al pie de la cruz, María está en dolor constante, mirando al sol que se pone entre arreboles de sangre. Con ella su amado primo haciendo sus ojos mares. Cristo los pone en los dos, más tierno porque se parte. Oh, lo que sienten los tres, Juan como primo y amante, como madre la de Dios, y lo que Dios lo sabe. Alma, mirad cómo Cristo para partirse a su Padre. Viendo que a su madre deja, le dice palabras tales. Mujer, ves ahí a tu hijo y a Juan. Ves ahí a tu madre. Juan queda en lugar de Cristo. Ay Dios, qué favor tan agradable. Viendo pues, Jesús que todo ya comenzaba a acabarse. Sed tengo, dijo, que tiene sed de que el hombre se salve. Corrió un hombre y puso luego a los labios celestiales en una cuña una esponja llena de hiel y vinagre. ¿En la boca de Jesús pones hiel? Hombre, ¿qué haces? Mira que por ese cielo de Dios las palabras salen. Advierte que en ella puso con sus pechos virginales un ave blanca leche cuya dulzura sabe. Alma, sus labios divinos cuando vamos a rogarle. ¿Cómo con vinagre y hiel darán respuesta suave? Llegada la Virgen bella, y decirle con el ángel, Ave, quitad su amargura, pues que de gracia sois ave. Sepa al vientre el fruto santo, y a la dulce palma el dátil. Y si tiene el alma a la puerta, no tengan hielos umbrales. Y si dais leche a Bernardo, porque de madre os alabe, mejor Jesús la merece, pues madre de Dios os hace. Dulcísimo Cristo mío, aunque sus labios se bañen de hiel de mis graves culpas, Dios sois, como Dios habladme. Habladme dulce Jesús, antes que la lengua os falte. No os desciendan de la cruz, sin hablarme y perdonarme. Y colorín colorado, esta historia no ha terminado. Pongamos el separador en la página para continuar en el siguiente capítulo de El librero de Naomi.